Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por Ramiro Aguilar Ordaz, Jorge Alejandro García Ramírez y una servidora Adriana Díaz Ávila. Les vamos a platicar sobre el diseño de la antena Cloverleaf a 2.4 GHz. Siguiente. Bueno, para entender cómo realizar una antena Cloverleaf, primero vamos a ondear lo que es una antena comúnmente conocida como hoja de trébol. Está polarizada circularmente y está contenida de pétalos. La antena puede considerarse como una derivación de una antena dipolo plegado, ya que el patrón de radiación es similar. Bueno, en esta antena tenemos varias características que la hacen especial. El lóbulo principal está en dirección perpendicular a su plano de la antena, lo cual se conoce como broadside. Tiene valores nulos en la dirección del eje Z. Pierde rápidamente la polarización circular para ángulos que no están en el plano horizontal. Carga en cortocircuito como terminador de la antena. Es omnidireccional y tiene polarización circular. Al momento de tener carga en cortocircuito como terminador, evita las reflexiones que pueden generar lo que se conoce como onda estacionaria, la cual afecta la eficiencia de radiación. Bueno, esta antena Cloverleaf se ocupa mayormente en aplicaciones de FPV, que es First Person View o visión en primera persona, lo cual es ocupada en drones, aviones de ala fija y helicópteros. Su patrón de radiación isotrópica es en la mayoría de veces de 1.2 dBi aproximadamente. Bueno, para entender el diseño de la antena Cloverleaf, es importante saber que las dimensiones relativas están dadas con lambda cuartos. Un pétalo completo puede medir un lambda. Por el diseño de esta antena sabemos que el ancho de banda fracciona al 10%. Bueno, para seguir con el diseño, vamos a ver cómo está construida la antena. Principalmente hay que imaginar o hay que ver que tenemos dos tapas. Como vemos en la figura, cada una está representada por la flecha azul que dice top cap y bottom cap. Estas son las dos tapas. La tapa de arriba está conectada directamente al cable auxiliar, al cable coaxial, perdón, que con la parte conductora, y la tapa inferior bottom cap está conectada directamente a la parte del blindaje que se conecta a tierra del mismo cable coaxial. Estas antenas comúnmente se construyen de 3 a 4 pétalos o bucles, y como vimos en la diapositiva anterior, la distancia de bucle es aproximadamente lambda medios. Siguiente, por favor. Ahora, cada bucle tiene que tener una distancia de lambda, cada pétalo tiene que tener la distancia de lambda, y cada una de sus lados es de D, que es lambda cuartos. También hay un ángulo de levantamiento, que es el ángulo que existe entre la tapa superior y el primer lado del pétalo, como se puede ver en la figura, que es de 45 grados aproximadamente. Siguiente, por favor. Ahora vemos la parte superior de la antena. Como puedes ver, se puede ver ahí, se ve la tapa superior y los 4 pétalos que representan la antena total. Como vimos, la distancia de cada pétalo es de lambda cuartos. Por lo tanto, si tenemos dos pétalos juntos, la distancia total o W de la antena será de lambda medios. Estos hace que la antena se parezca o tenga patrones de radiación similares a lo que es un dipolo pegado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo fluye la corriente a través de esta antena. En la primera imagen que pueden ver, se ve que como cada bucle es de lambda medios, entonces una onda sinusoidal va a transcurrir completamente por el bucle. Entonces esto ocasiona que, como se puede ver desde la tapa superior, tiene una polarización la corriente, y cuando llega a la parte borde o a la parte
más larga del pétalo cambia su dirección y cuando llega a la otra parte del pétalo, la parte inferior, vuelve a cambiar su polarización para acercarse hacia la tapa inferior. ¿Qué se logra con esto? Se logra que se cancele la gestiona el eje Z y tiene la propiedad que vimos anteriormente, que su patrón de radiación es transversal a lo que es el plano de la antena. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a recordar qué es lo que es cuando decimos que tiene polarización circular. Se tienen que cumplir estas tres reglas. En primer lugar, los campos vertical y horizontal del campo E tienen que ser ortogonales. Para que digamos que dicha polarización es ideal, estos campos tienen que tener la misma magnitud y tener una relación axial de 1 o 0 decibeles. Cuando esto se cumple, podemos decir que la polarización circular es ideal. También se tiene que tener que tanto el campo vertical del campo E como el campo horizontal del campo E tienen que tener un desfase de 30 grados para que se logre la polarización circular. Y posteriormente les vamos a hablar sobre la relación radiación en el eje XY. Bueno, para poder determinar la radiación en el plano XY, primero intentaremos determinar la radiación en la dirección X positiva, examinando las corrientes. La radiación en X negativa, Y positiva y Y negativa, las otras direcciones seguirán naturalmente. En la figura se muestra la vista superior de las corrientes máximas en los brazos de la hoja de trébol. Ten en cuenta que se muestran las corrientes que se cancelan en el plano. En esta figura también se desbloquean los misterios en la dirección X positiva. Las corrientes 3 y 4 no aportan ninguna radiación en dirección al X positivo, por lo que estas pueden ser omitidas, y las corrientes 1 y 2 añaden una fase en la dirección X positivo debido a que la número 2 actúa fuera de fase, que 1 por medio del ciclo de 180. No obstante, a medida que se propaga X positivo, la radiación de 1 y 2 estarán en fase. Por esto se tiene la radiación en X positivo y se describe el componente EY del campo. En estas figuras se desbloquea el misterio de la polarización circular en X positivo, ya que tenemos un componente EY y un componente EZ, es decir, dos componentes en el campo E ortogonales. Además, estas corrientes están separadas exactamente por un cuarto de longitud de onda en dirección a X, lo cual suele ser 90 grados. Finalmente, si EZ y EY son aproximadamente de la misma magnitud, podemos decir en definitiva que tenemos una polarización circular en X positivo. Para obtener EY y EZ tengan la misma magnitud, se tiene que optimizar el ángulo de elevación y el ángulo de descenso de los pétalos, al elegir aproximadamente 45 grados como un ángulo de elevación y mantener el ángulo del pétalo en el perímetro poco profundo. Cumpliendo todo lo anterior, se tiene una polarización circular, como antes se mencionó, con los tres requerimientos de una polarización circular. Y esto aplica para los demás componentes en dirección X negativa, Y positiva y Y negativa, para un pétalo de 4 hojas, teniendo como resultado la polarización en el plano Y y por lo tanto el patrón de radiación característico. El ancho de banda, como bien lo mencionaron, se ve limitado debido a que va del 10% de la frecuencia central del ancho de banda. Esto cuando tiene una separación de lambda cuartos. También si se ignora la polarización circular y nos fijamos en el ancho de banda incrementa al 20% o superior desde la frecuencia de corte, de la frecuencia central, perdón. Y bueno, para nosotros simulamos la antena en MATLAB. Es una antena de Corelief de 2.4 con los siguientes parámetros. El número de pétalos que se tomaron en cuenta fueron 4. La longitud de pétalo fue de 0.0312 metros. Esto debido a las fórmulas que se presentaron anteriormente. Y el ancho del cable es de 0.001 metros. El ángulo de levantamiento es de 105 grados.
y se obtuvieron las siguientes gráficas. Primero, en esta gráfica se muestra el diseño de la antena, cómo es físicamente, cómo se vería, y la parte amarilla es el metal, la parte roja sería la alimentación, pero no se alcanza a percibir. En la siguiente patrón de radiación nos podemos dar cuenta que efectivamente se puede ver y en estos temas es la derivación de TEMI. Como se puede observar, el patrón vertical es similar, igual el patrón de radiación horizontal a 2.4. Tiene una... Las siguientes son los parámetros S, que son los parámetros de dispersión, y como se puede observar, mientras más avanza la frecuencia, la magnitud de los parámetros van descendiendo. Bueno, a continuación se les presentará el patrón de radiación en 3D. Las antenas de polarización circular, como ya vimos, son excelentes para las transmisiones de video FPV, porque son buenas para rechazar las señales de desplazamiento de fase, señal distorsionada, como la interferencia de multitrayecto. La antena Cloverleaf tiene un excelente patrón de radiación, como se ve en la imagen, y una ganancia muy baja. Sin embargo, para hacer una antena receptora ideal, no es muy bueno en estos casos, ya que el patrón de rechazo de polarización inversa es muy errático. Es necesario elegir otro tipo de antenas para ser receptoras. Bueno, para medir la calidad de la polarización circular en una Cloverleaf es necesario conocer la relación axial. En la práctica es muy comúnmente usar una cámara anecoica, la cual se mide de tal manera que se pone el pico de radiación o lado de ancho de la hoja de trébol, se rota la antena a 360 grados. Si la antena estuviera perfectamente polarizada circularmente, debería haber los componentes del campo E constante. Bueno, entonces una relación axial de 0 dB es una polarización circular perfecta, pero en los casos prácticos, como se ve en la gráfica, no se obtiene esta polarización. Ok, en esta gráfica de impedancia contra frecuencia la obtuvimos antes de acoplar la antena Cloverleaf. Es importante recordar que la parte de reactancia es la parte imaginaria, lo cual indica si una antena es resonante. Obtuvimos un valor de 140, lo cual no es resonante, debería de ser 0 aproximadamente. Entonces, para la parte resistiva es lo que irradia la antena. Entonces concluimos que esta antena aún no es resonante. El coeficiente de reflexión también se conoce como pérdida de retorno. Es muy importante tener en cuenta este patrón, ya que al momento de ser pequeño, el VSWR se ajusta mejor a la antena de transmisión y más potencia se entrega a la antena. Okay. En esta acá vemos cómo se distribuye la corriente por toda la antena. Como podemos esperar, debido a que la alimentación se hace justamente en el centro de los pétalos, es en ese mismo punto en donde la corriente es más fuerte. Como podemos ver, los amperajes sobre metros están más fuertes o casi llegando a 30, en donde en el centro de los pétalos y posteriormente esta se va disipando entre los pétalos y estando más tenue o tiene menos decibelios sobre el metro. Siguiente, por favor. Ahora, ya acoplamos nuestra antena. Ahorita les vamos a explicar cómo la acoplamos, pero esta es la gráfica después del acoplamiento. Como podemos ver, nosotros queremos que nuestra antena sea resonante exactamente a 2.4 GHz. Por lo tanto, decidimos poner una carga en la fuente de alimentación o en el punto de alimentación, de tal manera nuestra parte de la reactancia de la impedancia sea cero y nuestra resistencia tienda hacia los 50 ohms, de igual modo que en un dipolo, como ya lo mencionamos, esta antena es muy parecida a un dipolo, por lo tanto nuestra resistencia, nuestra impedancia de entrada de la antena va a ser 50 ohms cuando está acoplada y no va a tener parte imaginaria o parte reactiva. Siguiente, por favor.
Ahora, podemos ver la razón de hora estacionaria ahora ya acoplada, como era de esperarse, esta tiende hacia un valor de 1, por lo que nos dice que la antena está acoplada y no hay una reflexión de la onda que pueda dañar nuestra antena y que haga que la potencia que se irradia no sea eficiente y alguna se pierda o alguna se refleje. Por lo tanto, a 2.2 GHz nuestra reflexión onda estacionaria es de 1 y siguiente por favor, como es de esperarse, nuestro coeficiente de reflexión exactamente a los 2.4 GHz tiende a los más o menos 75 decibeles, lo cual es un valor real o un valor que podríamos esperar cuando una antena está acoplada. Como podemos recordar, cuando una antena tiene un coeficiente de reflexión de 1 exactamente, una relación de onda estacionaria de 1, su coeficiente de reflexión tiende a infinito, diciendo que no hay reflexión ninguna de la onda y que la potencia total que le suministra la antena es la potencia que se está irradiando. Siguiente, por favor. Ahora vamos a presentarse el script de MATLAB. Siguiente. Bueno, a grandes rasgos nosotros utilizamos la antena Toolbox de MATLAB y para ella las partes más significativas es en la línea en donde enseñamos la antena. De igual modo, como pueden ver, cada uno de esos plots o de esos impedancia lo hace la misma herramienta de la antena Toolbox, en donde simplemente le pasamos los parámetros y ella nos regresa el parámetro deseado, como puede ser los patrones de radiación, el patrón en 3D, los parámetros TS, o el valor de onda estacionaria y el coeficiente representantes del acoplamiento. En la tercera columna, en la sección de apartamiento, vemos cómo nosotros acoplamos la antena, poniendo exactamente una carga en la parte de alimentación, la cual cancelaba la parte de la reactancia y hacía que la parte de la resistencia tendiera a 50. Nosotros calculamos este valor analizando exactamente la gráfica de la impedancia antes de esa gráfica que necesitamos poner una antena de menos 4, de menos 144 en la parte de la reactancia para que esta se cancelara con los 144 que tenía la antena antes del acoplamiento y poner una carga de 50 ohms de resistencia para que esta se sumara y al total fuera de 50 ohms. Después de esto simplemente volvemos a apropiar lo que es la impedancia, la relación de onda estacionaria y el coeficiente de reflexión. Y ahora les vamos a mostrar cuáles son los precios en algunos sitios web, lo que es la antena Coverfield. Bueno, como se puede dar cuenta, buscamos en Amazon y en eBay y los precios varían dependiendo de la frecuencia. Por ejemplo, los de 5.8 oscilan entre un precio de 1.500 a 1.700 en promedio, y en eBay los precios son más bajos, pero porque no contemplan el costo de envío. Entonces, haciendo la transformación de divisas en ambos centros, entre Amazon y eBay, está costando la antena entre 1.100 hasta 2.000 pesos aproximadamente. En ese rango se encuentra. Y pues esta es la bibliografía de la cual nos pasamos, nos ayudamos también para obtener los datos, calcular las características y los argumentos que se necesitaban para la realización de esta antena. Y por su atención, muchísimas gracias.